versículo a versículo esta porción. Juan 8, 39, 47. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Se te ve bien rara la voz. Bueno, le regulan, como que es juvenil, que oye la voz de Giancarlo. Va a pensar la hermana que es un cipote ingeniero. Entonces, hermano, Cristo fue contundente y le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham fue un hombre que caminó por fe. Entonces, eso está diciendo. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Decían que eran hijos de Abraham, pero querían matar a Cristo. O sea, no era lógico eso, ¿verdad? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Son religiosos, inconversos. Primero dicen que son hijos de Abraham, o dicen que son hijos de Dios, pero quieren matar a Cristo. Fíjense qué contradictorio. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque ese es el signo distintivo de un creyente, o sea, que amemos a los hermanos, que nos amemos unos a los otros. Versículo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No entendían los religiosos. Vosotros sois. El versículo 44 es el clave. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es la característica principal del diablo? Es la mentira, mentiroso. Ajá. Entonces la Biblia derrumba ese mito de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Y solamente los que hemos ejercido la fe en Cristo, solamente hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Eso enseña la Biblia. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esa pregunta es bien contundente. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Es decir, a Cristo lo criticaban, lo señalaban, pero no podían acusarlo de pecado alguno. El último es: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Contundente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, ¿verdad? Obviamente para obedecerles. Entonces, como introducción, tengo algunas preguntas, ¿verdad? Para hacerle pensar, para despertarlo un poco. Pregunta número 1. Para llegar a ser un hijo de Dios aceptado por Jesucristo, ¿se necesita hacer o creer? ¿Hacer o creer? La mente religiosa humana siempre anda pensando qué hacer para agradar a Dios. Y dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces a Dios, para comenzar a agradarlo, hay que creer que Él es, que Él existe y que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó. Pregunta número 2. ¿Actualmente hay dos familias espirituales en el mundo? Sí, la familia de Dios y la familia del diablo. Lamentablemente, los que no han puesto la fe en Cristo Jesús pertenecen a la familia de Satanás. Y ellos en cualquier momento pueden cambiar de grupo familiar, ¿verdad? Simplemente poniendo la fe en Cristo.
Y los hijos de Dios somos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Así de fácil, no hay mucha duda. Pregunta 3. ¿Los hijos del diablo son aquellos que pecan bastante o son los que rechazan a Jesucristo? Son los que rechazan a Cristo. Porque usted aún peca, ¿verdad? Han venido bien espirituales ahora, ¿verdad? Ajá. Los hijos del diablo son aquellos que rechazan consistentemente a Cristo Jesús. Creen que es un asunto de iglesia o de dinero o de portarse bien, ¿verdad? No, es un asunto de o condenación eterna o de salvación eterna. Pregunta número 4. ¿Los hijos de Dios son aquellos que vienen el domingo a la iglesia o los que tienen fe en Cristo? No es porque han venido a la iglesia ahora. Qué bien, que está aprendiendo, sí. Se es hijo de Dios porque hemos ejercido la fe sola en Cristo, solo, para salvación, más nada, menos nada. La última pregunta. ¿Los hijos de Dios deberían congregarse, orar, bautizarse, evangelizar, tomar la cena del Señor? ¿Sí o no? ¿Para ser salvos? No, porque ya somos salvos. Ellas son parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ahí faltó leer las escrituras, etcétera. Muy bien, entonces la porción que leyó el hermano ya vamos a estudiarla. Con el versículo 39 comenzamos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Recuerda que este es un contexto en la fiesta de la cosecha. Hubo un grupo de personas que pusieron la fe en Cristo, ya lo explicamos, pero había otro grupo que era contrario a Cristo. Es ahí donde se confunden algunos estudiosos. Creen que aquellos que creyeron estaban discutiendo con Cristo. No, eran dos grupos, un grupo de creyentes, un grupo de inconversos. Un grupo de hijos de Dios y estos eran hijos del diablo, ¿verdad? Porque rechazaban a Cristo. Entonces ellos respondieron: nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Ellos creían que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Salvados por gracia porque habían nacido en Israel. No, nadie es salvo por nacer en Israel. Los salvos son los que hemos puesto la fe en Cristo. Entonces Cristo les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles fueron las dos cosas que caracterizaban a Abraham? La fe y la obediencia, ¿verdad? La fe es importante para la justificación y la obediencia es importante para la santificación. Pero no es para ser más salvos, es porque ya somos salvos. La obra principal y más importante que Abraham hizo fue confiar en el Dios y Padre de Jesucristo. Usted sabe la historia de Abraham. Él vivía allá en Ur de los caldeos y Dios le dijo que saliera de allí. Y Abraham le creyó a Dios. Y caminó un gran trecho para llegar, como se llama, a Canaán. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto ya lo vimos. En Juan 6 fue cuando Cristo multiplicó los panes y el ser humano, siempre pensando en qué tiene que hacer, hizo esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo de hacer? Y la respuesta de Cristo fue muy contundente. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, para hacer la voluntad de Dios, primero hay que nacer de nuevo, hay que ser regenerado. Pero mucha gente por ahí es muy activa haciendo cosas, ¿verdad? Y cree que porque hace esas cosas, ese activismo espiritual, cree que se van a salvar.
No, primero es nacer de nuevo, ser regenerado, ser habitado por el Espíritu Santo y luego voy a hacer porque estoy agradecido con Dios. Yo no soy salvo porque predico en esta iglesia. Yo soy salvo porque he puesto la fe en Cristo Jesús y porque estoy agradecido predico en esta iglesia. ¿Me entendió? Y así también los que sirven en esta iglesia, supongo que sirven porque están agradecidos. Pero el servicio, el orar, el leer la Biblia, no salva a nadie. Ese es el resultado de que hemos sido salvados. Después que Abraham fue justificado, él debía obedecer, amar, honrar y adorar a Dios. Sí. Abraham vino desde Ur, ¿me entiendes? No había templo en Jerusalén, no existía la nación de Israel, ¿verdad? Y él solamente hacía un altar así, ¿verdad? Y quemaba un sacrificio y adoraba a Dios. O sea, Abraham le creyó a Dios y él adoraba a Dios y le creía a Dios. Abraham se distinguía por la fe y la obediencia. Sí, ya te dije, ¿verdad? Por la fe, él salió de Ur a una tierra que nunca había visto, ¿verdad? Y él nació de nuevo y obedeció cuando Dios Padre dijo que le diera a Isaac. ¿Sabe la historia? ¿Verdad? Después la Biblia, como ustedes entienden. Muy bien, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cristo, como Dios omnisciente, sabía que las intenciones de estas personas eran matarlos. Estos individuos, hermanos, eran Religiosos impíos tenían instintos asesinos. ¿Por qué? Porque la predicación de Cristo les ofendía, ¿verdad? Ellos no creían que venía de Dios. Ellos lo habían visto crecer por ahí, que era hijo de José y María, y lo miraban como un hombre común y corriente. Y llegaron a matarlo, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hombre, yo soy hombre que he hablado la verdad. Obviamente Cristo es el camino, es la verdad encarnada. Y también en Romanos aparece esta frase: sea Dios veraz y todo ser humano mentiroso. Entonces los mentirosos estaban acusando al Dios veraz y sincero, y él no estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Él en múltiples ocasiones le dijo: yo soy el Cristo, ¿verdad? A mí el Padre me ha enviado, pero no le creyeron, no creyeron, eran incrédulos, obviamente. Abraham escuchó la voz de Dios y salió de Ur de los Caldeos. Sí, estamos en que Abraham oyó a Dios, ¿verdad? Abraham oyó a Dios y Abraham obedeció a Dios. Ya le dije varias veces, salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Una gran distancia. Él obedeció parcialmente porque le dijeron: deja a tu tierra y tu parentela. Los humanos así somos, a veces obedecemos parcialmente. Hizo Abraham, se llevó a su papá Taré y a su sobrino Lot. Y llegaron hasta cierto lugar y de allí dijo el papá de Abraham: no, de aquí no me muevo, y me voy a quedar. Y hasta que se murió Taré en ese lugar, Abraham siguió su camino. Y luego ya en Canaán, ¿verdad? Toda la tierra estaba a su disposición. Y le dijo Abraham a Lot: vaya, aquí está la tierra enfrente. Si vos agarras el lado derecho, yo me voy al izquierdo. Y si vos agarras el lado izquierdo, yo me voy al lado derecho. Dejó que Lot escogiera. Obviamente él escogió la mejor tierra, la que era más plana, ¿verdad? Abraham agarró la que no quiso Lot. Pero después se metió en problemas. Le llegan a capturar, ¿verdad? Le llegan a capturar y se unen 5 reyes, ¿verdad? Porque sabían que Abraham venía por ellos. ¿Y qué pasó? Con la ayuda de Dios,
Abraham, un hombre pacífico, ¿verdad? Derrotó a estos reyes. Entonces, ¿por qué? Por Lot, porque se le había dicho, deja a tu parentela ahí, a tus familiares. Y él no quiso obedecer completamente. Así nos pasa a los humanos, ¿verdad? A veces obedecemos parcialmente y nos metemos en problemas. Abraham creyó la promesa del eterno Dios, que le daría una descendencia como las estrellas del cielo, y su fe le fue contada por justicia. El capítulo 15 es dramáticamente importante. Ya Abraham se sentía que no tenía hijo y que su mayordomo, él iba a heredar todas las cosas, ¿verdad? Y hablando con Dios, le dice a Dios, mira, salí de la casa, mira los cielos. Así va a ser tu descendencia, le dijo Dios Padre. En ese momento, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Eso está en Génesis 15. Y hablamos de eso un poco en la mañana, ¿verdad? Que la doctrina de la salvación nace en el mismo libro de Génesis, ¿verdad? Y ese es el mensaje más importante de Dios a todo ser humano. Esto es algo, ¿no? El padre de la fe. Nunca fue a ninguna iglesia, no se bautizó en agua, no dio dinero, ¿entiendes? No evangelizó. Por fe solo, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ese versículo no es fácil, ¿verdad? Yo lo busqué información, es un poquito oscuro, pero vamos a intentar descifrarlo. Cuando Cristo le dice, vosotros hacéis las obras de vuestros padres, se refiere a un Dios falso, ¿verdad? A un Dios falso. Por eso ellos dicen, un padre tenemos que es Dios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí se refiere a una fornicación espiritual. Cuando un creyente, ¿verdad?, se va tras otro Dios, un Dios falso, ¿verdad?, comete adulterio espiritual. Cuando se va tras un ídolo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Ellos entendieron eso, ¿verdad? También hay otra explicación para ese versículo. Cuando dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, se cree también de que le estaban diciendo a María, la Virgen María, siempre fue acusada que salió embarazada antes de casarse. Y eso era conocido entre la gente, ¿verdad? También se cree que se podía referir a eso, ¿verdad? Hermano, hasta hoy en día, ¿sabe cuál es la explicación de un judío acerca de Cristo que murió en la cruz? Ellos dicen, no, no es el Mesías. Ese es el hijo de un soldado romano que violó a una virgen judía y de ahí nació. Porque ese es el insulto más grande que le puede ir a un judío, que él es medio gentil, medio judío y medio gentil. Entonces ellos, para explicar actualmente los israelitas de que Cristo no era el enviado de Dios, era hijo de un soldado romano, ¿verdad? Entonces se cree que también eso estaban encarando a Cristo, ¿verdad?, que era un hijo de fornicación, que María le dio a luz antes de casarse. Veamos. Ellos robaban en el templo, querían matar a Cristo y destruían la vida de los prosélitos. ¿Por qué puse eso ahí? Más adelante, en Juan 10, dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, estos individuos eran hijos del diablo. Ellos robaban en el templo. Ellos querían matar a Cristo, a matar, ¿verdad? Y también destruían la vida de aquellos no judíos que querían buscar al Dios de Israel. Dios Cristo, ustedes lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Porque a veces habían gentiles o no judíos que venían a Israel buscando a Dios.
¿qué hacían ellos? Le ponían una gran lista de cosas que hacer y otra lista de cosas que no hacer. Entonces lo hacían religioso. Las obras del diablo son el pecado, la venganza, la agresividad, la traición, la violencia, el robo, la inmoralidad sexual, la mentira, la codicia. Es lo que hace la gente sin Cristo. Los hijos del diablo se distinguen por eso, por sus pecados personales, son vengativos, agresivos, traicioneros, violentos, roban, son promiscuos sexuales, mienten y codician desmedidamente, más que todas las cosas materiales. Obra del diablo. Obra del diablo. La fornicación puede referirse a la adoración de dioses paganos o al insinuar que Jesucristo haya tenido un nacimiento ilegítimo. Sí, ya lo expliqué. Bien. Una de dos, ¿verdad? Significa ese versículo. Una de dos cosas, no hay ningún problema. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido ministerio, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermanos, las palabras de Cristo aún todavía ofenden. Es la verdad, pues, ¿verdad? Si vuestro Padre fuese Dios, eso dijo de Dios, ¿verdad? Qué bueno. Ciertamente amarían a Giancarlo. Digo porque es más fácil amar a Giancarlo que amarme a mí. ¿Verdad? Entonces, esa es la señal distintiva de un creyente. Y fíjense bien, no es algo que se va a hacer humanamente, no. Es porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo y parte del fruto del Espíritu es el amor. Entonces, por eso es que, ¿verdad? La salvación tiene que ser por gracia, porque a veces somos desamorados. Muchas veces somos poco agradecidos con Dios y en vez de amarlos a los hermanos, más los criticamos, los señalamos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo he salido de Dios y he venido. Este es el ministerio que Dios Padre me dio a Cristo, ¿verdad? Venir y morir. Entonces dice Cristo, yo no he venido de mí mismo, sino que Él, refiriéndose a Dios, Él me envió, a mí me mandaron. No es que yo he venido a inventar este ministerio. Pero el punto clave es ese, hermano. De que la característica de un creyente tiene que ser amar, hermano. No hay para dónde, hermano. Esa clase de amor solo lo produce el Espíritu Santo. Sí, humanamente no podemos amarnos los unos a los otros. No, somos una raza caída, somos pecadores por naturaleza, por nacimiento y por práctica, ¿verdad? O sea, que ya traemos una inclinación humana al pecado y por eso nos cuesta a veces amar con quienes convivimos. Compañeros de trabajo, vecinos, ya lo digamos, hermanos, tenemos la familia espiritual que somos varios. Entonces, esa clase de amor solamente la puso el Espíritu Santo. Por eso dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como Dios Padre sabe que los humanos tenemos la incapacidad de amarnos unos a los otros, Dios, ¿entiende? Que no se avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
Cuando no amamos a los hermanos, es que no andamos dirigidos por el Espíritu, estamos dirigidos por nuestra carne. Otra vez vale aquí al carro, no se aburre de ver a ese hombre. ¿Me entiende? ¿Sí? Sí. Nos fijamos a veces en los pequeños detalles pecaminosos que todos tenemos. ¿Me entiendes? Pero se fija que cuando alguien nos cae bien, no nos fijamos mucho en esos detalles pecaminosos. Por aquellos que nos caen gordo. Primeramente el pastor que es gordo. Así somos los humanos, ¿verdad? Algunas personas nos simpatizan, otros no nos simpatizan. Es algo natural de nuestra naturaleza caída, pero por eso el Señor dejó estos versículos. Tú que eres creyente, ¿verdad? Tenés el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Es contundente. Mire, si usted tiene amor al prójimo, o si tenemos amor, vamos a tener paz. No nos vamos a complicar la vida. ¿Qué dice la palabra? En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los otros. Nos complicamos la vida cuando estamos odiando. ¿Me entiendes? Es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, no sé lo que te hizo. Pero aquel anda bien nice, bien cool y vos amargado. Porque cuando nos enojamos con alguien, le damos poder a aquella persona. Porque al verla, al oírla hablar, nos ponemos bola. Usted le ha dado poder a esa persona que influye en sus emociones, ¿verdad? Por eso Cristo nos enseña esto, hermano. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. Dijo también que Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Es decir, que las emociones no nos arrastren a nosotros. Pero por el contrario, ¿verdad? Entonces, la Biblia practicar, hermano, es para salud mental. ¿Y cuánto necesita la humanidad hoy en día? Salud mental. De ver las noticias, cuántas aberraciones aparecen ahí. Gente con dinero haciendo cosas muy erráticas, millonarios, pues, haciendo cosas muy erráticas. Lamentablemente. Sigamos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El mismo Juan que estamos estudiando, en su primera carta, hermano, ese versículo es una sugerencia, o es una opción, o es un mandato. Es un mandato, hermano. El verbo aparece en forma, en modo imperativo. Amados, amémonos. Y punto. Unos a otros. ¿Por qué, Juan? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce. ¿Cómo se conoce más a Dios, hermano? A través de las Escrituras. La mayoría de creyentes saben de Dios. Por eso todavía hay hermanos que le caen mal. ¿Me entienden? O vemos hermanos que les caemos mal. Cuando conocemos de Dios, es otro nivel. Él me manda a amarlos, no a corregirlos ni cambiarlos, porque yo no soy su tata. Soy su hermano en Cristo. Así dijo aquel. Yo no soy su tata, no puedo cambiar a nadie. ¿Verdad? Entonces, para mi salud mental y física, me es más conveniente amarlos. A los que me critican, los que me desean mal, etc. ¿Quién va a complicar la vida? Entonces,
Estos, hermanos, son mandamientos para creyentes. Un incrédulo, mire, por eso el mundo está tan conflictivo, pues. Imagínense, vamos a ver el ejemplo sencillo, que varias veces lo he puesto. El matrimonio. Dos personas adultas, ¿entiendes? No se pueden llevar bien en lo más mínimo. Dos personas. Ahí se da cuenta que es más difícil que en una iglesia local llevarse bien. Complicado. Porque siempre los humanos queremos que nuestro pensamiento prevalezca, que se hagan las cosas como yo digo. Y eso trae problemas, ¿verdad? Pero Juan nos dijo más acerca del amor. Aquí nos dio este mandamiento, y el que ama a Dios lo conoce a Dios. Entonces, por eso aquí le animamos, lea la Biblia, para que usted sabe de Dios, usted ha nacido de nuevo, pero no lo conoce. Mire, hermano, en esta iglesia se han ido muchos de los jóvenes fundadores, porque eran jóvenes que se crearon solamente con la mamá. Y a medida que la iglesia creció en número, ¿verdad? Y había que poner orden, y yo tenía que actuar como papá de dos hipotes. Nunca había tenido papá. Se resintieron, se molestaron y se fueron. Porque nunca en sus casas habían recibido órdenes de un padre de familia responsable. Se quedaron con una mamá pitoreta, no, alcahueta. Una mamá que les consentía todo. Y al venir a la iglesia y saber que había reglas de convivencia, se resintieron y se fueron. ¿Verdad? Y eso ocurre en las iglesias. ¿Verdad? Y quiero que las cosas se hagan a mi manera. No. Vamos a ver lo que le conviene a la mayoría. Juan nos dio más mandamientos. Por ejemplo, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿De quién era hijo Caín? El diablo, ¿verdad? Como le dije hace poquito, solo había Adán y Eva, Caín y Abel. 4 personas en el mundo. Y ahí en Génesis aparece el primer asesinato. Obviamente, antes del asesinato hubo un enojo, hubo un rencor, hubo odio. No fue de un día para otro, este me cae mal, lo voy a matar. No, es un proceso. Es un proceso. Por eso no es saludable estar guardándole rencor a una persona enferma. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay molestia, hay rencor, enojo, odio. Y al empezar la del odio, luego es la violencia. Y usted sabe cuánta violencia intrafamiliar ocurre en Latinoamérica. Tantos hombres golpeadores existen. No tienen paz en su corazón. Así que Caín, dice la Biblia, era del maligno, era hijo del maligno, y mató a su hermano. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Entendió lo que lee, hermano? Fácil, fácil. No es que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos y a pesar de cómo nos comportamos a veces. Ella lo sabía. Pero Él tiene amor infinito, hermano. Por eso es maravillosa la gracia, ¿verdad? Que el Señor salva a los peores de los humanos. Hay gente más joven allá afuera, inteligente, más bien parecida, pero nos salvó a nosotros. Hay educación, ¿verdad? Entonces, hermano,
¿Cómo demostró Dios su amor? Envió a su Hijo en propiciación. ¿Te recuerdas esa frase? ¿Qué es propiciación? Que cuando Cristo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, esos sacrificios a Dios. ¿Verdad? Nuestros pecados no quedaron impunes, hermano. No. Dios no es alcahuete. Dios castigó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en el cuerpo de Cristo. ¿Bien? Entonces, ninguno, ni la mitad de un pecado suyo quedó impune. Todos fueron castigados en el cuerpo de Cristo Jesús. Ese es amor, mira. Ese es amor. Que Él se dio primero. Él nos amó antes que naciéramos. Y dio su vida en propiciación por nuestro pecado. Cristo no murió por gente buena. ¿Entiendes? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, Dios mío, sino a pecadores. Entonces, Cristo salva a pecadores, no salva a gente buena. Y el último, este versículo es clásico, hermano, y nos da en la frente a todos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Amamos a los hermanos? 3. Por eso la salvación tiene que ser por gracia. Decía en la mañana, en la mayoría de iglesias evangélicas se enseñan que si usted peca, pierde la salvación. Pero se refieren quizás a pecados escandalosos y notorios. Pero el no amar a los hermanos es pecado. ¿Aló? Sí es pecado. Pero ellos no dicen, vos como no amas a los hermanos, vos ya perdiste la salvación. No nos lo dicen. Porque ahí todos salimos descalificados, hermano. Y primeramente los pastores de las iglesias, ¿verdad? Ellos están en un lugar alto y ven a la gente pecadora. Y la gente cree que el maestro que está aquí no peca. Por favor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, y en esas iglesias mandan a que la gente se reconcilie, ¿verdad? Los que han pecado esta semana vengan a reconciliarse. Hacemos esto ahora, antes de la Santa Cena, hermano. Entonces, todos teníamos que estar aquí al frente, ¿me entiendes? Reconciliándonos con Dios, que hemos pecado esta semana. Y no hemos amado a nuestros vecinos, no hemos amado a la suegra, posible. No hemos amado a compañeros de trabajo. Y que hay gente que se rebusca para caernos mal, ¿verdad? Y usted llega bien santo al trabajo, bien relajado, ¿verdad? Y ve a la niña pitoreta que anda con la lengua suelta. Se le cayó la santidad que te lleva. Así es, ¿verdad? Así es la cosa. Pero yo debo de seguir. Avancemos, tenemos el amor. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, hermano, Cristo le está diciendo, y ustedes, ¿por qué no entienden? ¿Verdad? ¿Por qué no entienden? Mire esto. ¿Qué parte de yo de Dios he salido no entienden para explicárselas detenidamente? Sí. Ellos no creían que Cristo venía de Dios, ¿verdad? Entonces, no. ¿Qué parte lo habían entendido? No sabemos. Primera de Corintios 2:14-16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural de este versículo es un creyente o un inconverso. Es un incrédulo.
Es un hombre natural que está ahí en el Registro Nacional de Personas Naturales. En el tuyo, natural, así como vino al mundo. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Eso irá a la iglesia el domingo. Y algunos bárbaros van dos cultos. ¿Verdad? ¿Y qué les hacen ahí en esa iglesia? Visto que les piden, ¿verdad? No entiende. No, es más lindo Cuco, dice aquel, ¿verdad? Y se va para Cuba. Está con vacaciones, ¿verdad? Se va zumbado por allá. Allá va a estar 15 días, es salvaje. Salvaje. No, el hombre natural no percibe. No. Porque se ha de discernir espiritualmente. Se necesita tener el Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Bien? Eso es de forma general. Por eso es que los hermanitos que son, todos somos rebeldes. Algunos que son más rebeldes que otros, ¿verdad? Tú tendrás el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Entiendes? No estoy hablando de que tiene que hacer esto, aquello. No. El que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y mucha gente va a las iglesias del domingo, hermano. Y le aseguro, muchos no tienen el Espíritu de Dios. Para nada. No lo predican en los cultos. No le dicen. No le dicen, hace esto, hace aquello, da dinero, serví, venía a la iglesia, portate bien. No le dicen que por la fe se recibe el Espíritu Santo. Y cuando pusimos la fe en Cristo, vino el Espíritu Santo. Y eso nos guía a hacer lo correcto, hermano. Porque nuestra carne no quiere hacer lo correcto. Nuestra carne quiere satisfacerse de cosas de este mundo. Sigue Pablo hablando en 1 Corintios y dice esto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién es el espiritual? Es el que está en comunión con Dios. Es el que está confesando sus pecados a diario. ¿Me entiendes? Aquí se lo decimos a cada momento. Ese es el hombre espiritual, ¿verdad? El que es sensible y sabe que le ha fallado a Dios. Y que es sensible, ¿verdad? Y se inquieta cuando no hace la voluntad de Dios. Eso es personal. Eso es personal, ¿verdad? El que se siente sensible sabiendo que tiene tantos años de ser creyente y aún no ha leído la Biblia. Se preocupa. Empieza a hacer algo personalmente. Hermano, es que tenemos un Dios personal. Sí. Si usted oye al Espíritu Santo, es que Dios hace tratos individuales con cada persona. Dios tiene un plan para Douglas, ¿me entiendes? Y tiene otro plan para Giancarlo. Estrictamente, sí. Y simplemente hay que preguntar, seguir a Dios, hacer lo correcto, ¿verdad? Para saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solamente que vengamos el domingo a la iglesia, hermano. Es más, trasciende, hermano. Es lo mínimo que podemos hacer. El dominguito a la iglesia. Es lo mínimo. ¿Verdad? Es como alguien está en primaria, pues, ¿verdad? Llega a sexto grado y decide, hago séptimo, octavo y noveno. Usted va a depender. Saca séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Estudio bachillerato. Y va por capas, ¿me entienden? Avanzando en su educación formal. ¿Y por qué no así en la vida cristiana? Nos quedamos niños en Cristo y estamos contentos. Ya estoy salvo. Aleluya, gloria a Dios.
Ya no avanzamos. Nos conformamos con la justificación, cuando la voluntad de Dios es la santificación. 16. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. ¿Entiende? Usted tiene un ejemplar ahí en sus manos o en el teléfono. Entonces, ¿por qué es que no avanza la mente cristiana? Porque alguien está años y años y años en una iglesia y no avanza. Porque le gusta quedar en sexto grado, o en noveno, o en tercero de bachillerato, o segundo. Hay un segundo. Decisiones espirituales, hermano. No queremos avanzar. Muy bien. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ha sido homicida desde el principio. Le mintió a Eva. Y cuando Adán y Eva comieron, ¿murieron ellos? Sí, espiritualmente. Y luego, días después, ¿verdad? Influyó a Caín. Entonces, él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cuánta gente últimamente se ha estado muriendo, verdad? Hermanos en Cristo, gente particular, jóvenes motociclistas, gente temeraria, y la mayoría de esa gente se va sin Cristo. ¿Me entiende? El enemigo es homicida. Bueno, también se va a quedar el amigo tuyo, ¿verdad? El que vivía con el rastro, ¿verdad? El amigo de otro, el criatura. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Ah? Il. El Til. Asistía al oratorio. Sí. Sí, hay video. Y si hay video, hay prueba. Fueron a cantarle. A llevar a donde va su amigo para ya también Tania, ahí va, aquel señor, ahí va, camisa blanca, tipo un loco, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Entonces, hermano querido, esa es una realidad. Y la gente, como no le cree a la verdad de Dios, le cree a la mentira. No, vos sos libre, dale, divertirte. No, hombre, ahí son aburridos en la iglesia, son los metidos en la iglesia, oyendo ese maestro pasan ahí, y que no termina, ya van a hacer, y tenemos Santa Cena más tarde, vamos a salir. Y ahora vamos. Como dice hermano en Corintios, 2 Corintios 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente. Sí, hermano. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Quién está detrás de toda esa masa de gente incrédula, hermano? El enemigo. Ahí los tienen hipnotizados, ¿me entiendes? Con las redes, con las series emocionantes, ¿verdad? El diablo significa Calumniador, traidor, engañador y acusador de los hermanos. Sí. Él incita a la gente que haga algo, a los hermanos que hagan algo, y después los acusa al Señor. Mire, es un traidor. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿La del ladrón o la del crucificado? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la oferta del Señor. ¿Qué mentiras caracterizan al diablo? Bien, vamos a tener con esta diapositiva por cuestión de tiempo. ¿Qué mentiras caracterizan al enemigo de nuestras almas y enemigo de Dios? No existe el infierno. En forma general, hermano, las falsas doctrinas, ¿verdad? Y ahora con las redes, uy, hermano. Hay falsas doctrinas que yo no me atrevo a decir aquí en el púlpito. Es que hay tanta gente que odia a Dios, que odia a Cristo, que odia al Espíritu Santo, que odia a la nación de Israel, que odian a algunos gobernantes. Digo, ¿y cómo se amargará la vida de estos gurús? Los gobernantes, ellos van a hacer lo que les ronca la gana, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y por paz mental no se complique la vida. Nosotros no incidimos en las decisiones que toman los gobernantes. ¿Entienden? Esa es la cuestión. Y vamos en paz. Entonces por allí andan doctrinas en redes, ¿verdad?, de que no existen. Hoy estuve leyendo al mediodía. Hay una religión que dice, bueno, sí existe el infierno, pero el incrédulo se va al infierno de fuego y el tiempo que dura, ahí va a durar vivo un tiempo y luego se extingue y ya no existe más. No cree en un infierno eterno. Por eso digo, doctrinas equivocadas. No hay diablo o demonios. Sí. Adoración a San Simón y a la Santa Muerte. Hay un reportaje ahí en las redes de una iglesia grande, alta, donde abiertamente, no está San Miguel, está en San Salvador, está cerca, no dice. No, que van a ir a adorar a San Simón. ¿Y sabe cómo se adora a San Simón? San Simón es el que le ayuda a los que tienen problemas alcohólicos. Entonces, el oferente lleva una botella a San Simón, ¿verdad? ¿Ah? No, ese es otro. Ese se llama San Gatorade, el patrón de los gays. Entonces, el que llega a adorar lleva la botella y no lo vayan a hacer ustedes, por favor. Este goza porque sabe que tiene. Y se toma la mitad para adorar. Y deja la otra mitad, ¿verdad?, para que lo sane. ¿Verdad que el tipo sale? Bien, very happy, ¿verdad? Ya fue a adorar. Y la Santa Muerte, usted sabe, ¿verdad?, en México, la salvación es por la fe sola en Cristo solo. ¿Qué más? Negar la Trinidad y deidad de Jesucristo. ¿Sí? Muchos lo hacen por ignorancia. Guardar el sábado como requisito de salvación. Usted lo sabe. Eso es absurdo. Exigir el diezmo para bendición económica. Otro absurdo. Los muchos evangelios diferentes y adulterados. Aquí vimos, son cerca de 18 evangelios adulterados. Muy bien, vamos a quedarnos acá por cuestión de tiempo. Tenemos Santa Cena y nuestro hermano Juan Diego de la